que sea. Esta es la presentación de la parte 2 de hidrostática. Todo este tema tiene que ver con placas sumergidas, como presas, como una compuerta, ese tipo de ejercicios. Okay, entonces vamos a ver el empuje hidrostático sobre superficies planas. El asunto con el empuje hidrostático, ya habíamos llegado a la conclusión, ¿verdad? De que la presión, siempre que medimos la presión en un fluido, esta va a aumentar con la profundidad, y el valor de la presión abajo va a ser igual a ρ por G por H, siendo este H la altura total. ¿Ok? Siempre podemos suponer que en la mayoría de los casos, imagínense en esta pared que está acá, tenemos presión hidrostática y además tenemos la presión atmosférica aplicándose de un lado, y del otro lado vamos a tener también la presión atmosférica. O sea que como esta presión atmosférica se va de un lado, se va a compensar y se anula con la del otro, la mayoría de los ejercicios de aplicaciones normales vamos a tener solamente el efecto de la fuerza debida solamente al fluido y no a la fuerza y la presión ejercida por el aire que está de ahí para arriba, que es la presión atmosférica. Entonces, casi siempre vamos a trabajar con presiones manométricas, y recordamos que la presión manométrica era ρ por G por H, y la presión total era, o la absoluta era la presión manométrica más la presión atmosférica. Recuerden que en cualquier momento me pueden parar y hacer las preguntas que consideren necesarias. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver cómo se manifiesta el empuje hidrostático sobre las superficies planas que están sumergidas. Vea que esto es una superficie plana. Aquí estoy viendo la vista auxiliar de esta superficie plana. Imagínense que sea una placa que está aquí sumergida. La placa empieza a existir, digamos, a una profundidad. No está en el puro borde, sino que está metida ahí totalmente sumergida. Y vamos a ver cómo es que funciona el asunto de la presión. Vamos a considerar esta placa de forma arbitraria, que está sumergida totalmente. Y el ángulo, este se llama phi. ¿Sí? Con el respecto al plano del fluido, es este ángulo de acá, o sea que la placa no está completamente vertical, forma un ángulo con respecto a la horizontal. La presión absoluta que hay sobre el líquido es P sub 0, que sería la atmosférica, ¿verdad? Aquí. De aquí para arriba tengo la presión absoluta, que es P sub 0, que es la atmosférica. Y la presión absoluta en cualquier parte de la placa sería entonces la presión absoluta más el efecto del fluido. Que eso sería que la presión en cualquier parte de la placa sería la presión atmosférica más ρ por G por H, o sea, la altura. Vean que aquí como H siempre va a ser vertical, o sea que este H va a ser igual a esta Y, tomando este eje Y como el valor de la distancia, multiplicado por el seno del ángulo sería esta componente, o sea, H es Y seno de zeta. Ok, entonces la presión en cualquier parte va a ser la presión atmosférica más ρ por G por Y en zeta, que en realidad es H. Hasta ahí estábamos todos juntos, ¿sí? Esto es interesante porque dependiendo de si la placa está inclinada o no, y dependiendo de los ejes coordenados que usemos, tenemos que tomar en cuenta solamente la componente vertical. Ok, la fuerza hidrostática total, ¿verdad? Estamos hablando de que la presión, cada uno de estos puntos, la presión va a depender del H en ese punto. O sea que aquí la presión va a ser menor que la presión en un punto por acá y la presión en un punto por acá. Eso lo está representando aquí la gráfica con esta distribución de presiones en forma de trapecio. ¿Ok? ¿Cuál sería la fuerza total? La fuerza total sería la integral de todas estas presiones en todo el área, ¿verdad? La integral de todo el área. ¿De qué? De la presión por el diferencial de área en todo el área. Y como habíamos dicho que la presión era la atmosférica más ρg y en zeta, todo por un dA,
Cuando integremos nos queda la presión atmosférica por todo el área más la rho por G por seno de zeta por la integral de y de A. No sé si ustedes recuerdan de cursos anteriores que esto de acá es lo que llamábamos Q, ¿verdad? Que era el primer momento de área. ¿Ok? Si no tomamos en cuenta la presión atmosférica, este componente de aquí se hace cero y la ecuación queda un poquito más bonita y más elegante. Podríamos tratar de siempre de trabajar sin la presión atmosférica porque ya dijimos que se cancelaba de un lado y del otro de la placa. Ok, recordando la definición de primer momento de área, yo sé que el primer momento de área, ¿verdad? YC, que es la altura donde está ubicado el centroide, por el área es igual a la integral de todo el área de y de A, o sea, al valor aquel Q. O sea que la ubicación del centroide del área la puedo encontrar como 1 entre el área por la integral de y de A. Eso nos va a servir para poder calcular la fuerza de una forma un poquillo más sencilla. Esto es todo lo mismo que estaba ahí anteriormente. Entonces, seguimos. Si nosotros tenemos la placa así ya más libre de todas esas informaciones, yo podría calcular una presión promedio que sería la presión desde la presión promedio de la parte de arriba a la parte de abajo sobre el área a la que está aplicada. Entonces, aquí, como esto es un triángulo, un trapecio, entonces la presión promedio sería esta más esta entre 2. Esta sería la presión promedio. Si yo multiplico la presión promedio por todo el área, yo tendría por toda la fuerza. ¿Y dónde encuentro la presión promedio? La presión promedio la encuentro, es la presión que tiene la placa a una altura igual a la altura centroidal. Y la altura centroidal era igual a la distancia y centroidal multiplicada por el seno del ángulo. O sea, que la altura centroidal es igual a y por el seno de zeta. Por lo tanto, la fuerza, habíamos dicho que era la atmosférica más rho por g por h, todo esto multiplicado por el área, y h, dijimos, el h centroidal es y centroidal por el seno del ángulo. Entonces nos queda que la presión centroidal, que es esta, multiplicada por el área, o sea que la presión en el centroide multiplicada por el área es igual a la fuerza. Y esta presión centroidal es la presión promedio. Ok, ahora nosotros podríamos tomar en cuenta que la presión centroidal la vamos a calcular tomando en cuenta o sin tomar en cuenta la presión atmosférica. Y la presión centroidal es la presión en el centroide de esta área. Entonces, si esta es el área de la placa y este es el centroide de la placa, del área de la placa, entonces la presión centroidal es la presión que se siente exactamente a esa altura donde está ubicado este centroide. Por lo tanto, entonces, al final, la fuerza resultante es igual a la presión promedio multiplicada por todo el área. Y la presión promedio es la presión en el centroide del área de la placa. Recuerden que si la placa es un cuadrado, entonces sería h medios. Si la placa es un triángulo, sería a 2 h tercios de arriba hacia abajo. Si es un círculo, sería entonces en el puro centro, ¿verdad? A una distancia de r. Y así sucesivamente. Para eso es importante acordarnos de aquellas centros y primeros momentos de área, centroides y segundos momentos de área de las figuras. Ahora bien, ya sabemos cómo calcular la fuerza resultante aplicada sobre la placa, que sería la presión centroidal multiplicada por el área. Pero resulta que esa fuerza no necesariamente pasa por el centroide del área. Este es el centroide del área y esta es la presión centroidal. Pero obviamente, viendo la forma de esta figura, este volumen no tiene de su centroide en el centroide del área, sino por el hecho de que aquí la presión es más alta, esto tiende a desbalancear el volumen. Voy a devolverme un momento para enseñarles esta figura que no la vimos la vez pasada. En esta figura, nosotros vemos que este es el volumen de las presiones. Aquí, sombreado más oscuro, es el centroide
es el área de la placa. El centroide del área de la placa, digamos que está por aquí, pero el volumen de todo esto, en el centro de volumen de todo esto es donde está aplicada la fuerza resultante, que evidentemente en este caso es un poquito más abajo. Si este es el centroide, eso tiene que ser un poco más abajo del centroide. ¿Ok? Vamos para atrás entonces. Si hacemos, ya sé que la fuerza centroidal no puede estar en la fuerza distribuida, perdón, en la fuerza total, la resultante, o como quieran llamarse, la fuerza hidrostática total no puede pasar por el centroide, sino que tiene que estar en un punto más bajo. ¿Cómo encuentro a qué distancia está aplicada la fuerza resultante? Esta distancia la llamo YP, que significa el Y de presión, y el Y de C es el Y centroidal. Siempre el centro de presión está un poquito más hacia abajo. También depende de la forma de esta placa, pero tiende a estar siempre más hacia abajo. ¿Cómo hacemos para encontrar dónde está aplicado esto? O sea, haciendo sumatorio de momentos. El momento de esta fuerza multiplicada por este brazo tiene que ser igual a la integral de cada una de estas presiones multiplicadas por su brazo infinitesimal de cada una. Entonces tenemos esto, que el YP, que es la Y del punto de presión, multiplicada por la fuerza, tiene que ser igual a la integral de los Ys de cada uno de los Y, multiplicado por la P en ese Y, multiplicado por el diferencial de área. Y esto, ya sabíamos que la presión era la P sub 0, que es la atmosférica, más ρ g y sen de zeta. Todo eso por un dA. Y sacamos para afuera las constantes. Entonces tenemos que el momento YP por FR es igual a P sub 0 por Y de A, porque aquí este Y por este de A, más el ρ por G por el seno de zeta por la integral de Y al cuadrado de A, porque es este Y más este Y, quedan al cuadrado, quedan acá. Y recordemos esto, este es el primer momento de área y esto de acá es lo que llamábamos el segundo momento de área con respecto al punto O, ¿verdad? Cuando la presión la tomamos manométrica, este componente de acá se anula y quedaría solamente esta parte de acá. ¿Ok? Y volvemos a esto. Que el YP por el FR, o sea, el momento generado por la fuerza resultante, es igual a la fuerza de la presión atmosférica multiplicada por el YC por el A, por el área total, más el ρg por el seno de zeta, ¿verdad? Que esto es la presión instantánea en cada uno de los puntos multiplicados por por el segundo momento de área con respecto al eje que pasa aquí por O. Si nos acordamos del teorema de ejes paralelos, ¿verdad? Yo puedo encontrar que el momento de inercia con respecto a O es igual al momento de inercia con respecto al centroide de la placa más Y al cuadrado por A. Y este Y cuadrado es la distancia del centroide al eje. Entonces, más bien puedo utilizar esto y despejarlo acá para tener una ecuación más simple que me involucre el momento de inercia centroidal y no el momento de inercia con respecto a un eje arbitrario. Despejando YP y utilizando esto, me queda que la altura de YP, esta distancia que hay de aquí a aquí, es igual a YC, o sea, la que ya yo tenía, más el momento de inercia centroidal del área entre la Y más el P sub 0 entre ρ por G por seno de zeta entre A. Si no voy a utilizar la presión atmosférica, esta parte de aquí se me hace 0 y entonces aquí nada más me quedaría YC por A. ¿Ok? Y cuando yo tenga calculada la distancia YP, podría calcular cuál es la altura de aquí a acá, o al revés. Yo puedo calcular este YP diciendo que HP es igual a YP por el seno del ángulo. Y entonces,
como les decía, si yo ignoro la presión atmosférica, cosa que hacemos siempre, porque ya casi en todas las aplicaciones pasa que tenemos la atmosférica de todas partes, entonces la podemos anular, me queda que YP es igual a la altura centroidal más I, este es el I de centroidal, entre YC por el área. Esto es lo que me dice que siempre la altura de presión va a ser igual a la altura del centro del área de la placa más algo. Y ese algo siempre va a ser un poquito, hacer que esto siempre se coja un poquito más abajo del centroide. No sé si quedan preguntas hasta acá. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Ok, como recordatorio, ahí las presentaciones les va a quedar los momentos de inercia de algunas áreas, ¿verdad? De un rectángulo, A por B al cubo doceavos, el de un triángulo es A por B al cubo 36avos, el de un círculo era pi r a la 4 cuartos, y el de un medio círculo, digamos, tal vez ese pueda ser útil. El momento de inercia es un número 0.109 r a la 4. Eso tiene que ver con pi, pero es muy complicado. Son unos decimales muy feos. Y los demás, entonces, la elipse y les queda la media elipse, pero para este curso y para los exámenes que usamos, círculo, triángulo y rectángulo son suficientes. Un trapecio, pero un trapecio es un triángulo con un cuadrado, o dos triángulos y un cuadrado, o como quieran. Ok. Preguntas hasta acá. Ahorita hacemos un ejercicio, ahorita vienen aquí en la presentación y los vamos a discutir y después hacemos unos cuantos a mano. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una placa rectangular? En el caso de la placa rectangular es muy fácil de encontrar la altura centroidal, porque la altura centroidal sería, si la placa está hundida a una distancia S y tiene una altura de B y un ancho W, cualquiera que sea, okay, la altura centroidal siempre estaría a B medios. Entonces, ¿cuál sería el Y centroidal? Sería S más B medios. ¿Ok? ¿Y cuál sería la H centroidal? Sería S más B medios por el seno del ángulo. ¿Ok? Y entonces, si nosotros llamamos A la distancia que va hacia adentro, la fuerza resultante en una placa rectangular sería la presión centroidal multiplicada por el área, que sería la presión centroidal multiplicada por el área, que es A por B. ¿Y qué sería la presión centroidal? La atmosférica más ρ por G por S más B medios. Esto multiplicado por el seno del ángulo. Aquí esto lo podemos cambiar, toda esta parte, digamos, la podemos cambiar por el valor de H, que lo podemos calcular más fácilmente. Y no queda tan críptico esta ecuación. Ahora, ¿dónde actúa la fuerza? La fuerza actúa en un YP. ¿Y YP qué sería? Sería S más B medios, que esto es YC, más el I de la placa, que es A por B al cubo doceavos, entre YC más la presión, todo esto por A por B. Si no tomamos en cuenta la presión atmosférica, esto se va y también se va todo este componente y solo queda S más B medios por el seno del ángulo por A por B. ¿Ok? Y aquí quedaría como ya desarrollado esto, pero la verdad es que no vale la pena desarrollarlo porque mejor nos aprendemos la ecuación que esto es I y esto es YC y esto es el área. Ok, aquí hay un ejercicio en el cual tenemos una placa rectangular, pero hundida de forma vertical. ¿Qué pasa si se está hundida de forma vertical? La altura YP sería exactamente igual a la altura HP y HC también. Entonces, si la placa es vertical, ¿cuál sería la fuerza resultante? Sería la presión atmosférica más ρ por G multiplicado por S más B medios y todo multiplicado por el área, que es
A por B. ¿Y cuál sería la altura YP? La YP sería exactamente igual a HP, y en este caso sería 2 veces S más B entre 3. ¿Por qué? Porque esa sería la forma de este triángulo, ¿verdad? El centroide de este triángulo, que quedaría muy, muy simple para una placa rectangular. Ok. ¿Qué pasa si la placa está más bien horizontal? Si la placa está horizontal, entonces la fuerza resultante sería toda la presión a una altura H multiplicada por toda el área, que es A por B. Entonces, toda el H multiplicada por A por B. Esa es la ecuación más simple, no hay variación con la altura. ¿Y qué pasa con la altura centroidal y la altura de presión? Todas son la misma. La altura de presión y la altura centroidal todas son H, H y H. Ok. Quería que viéramos este ejercicio. Aquí en la presentación ustedes pueden ver que está la solución. Sin embargo, le hacen clic aquí y les abre una hoja electrónica. Sin embargo, también está para descargar la solución de este ejercicio en la página. Entonces quiero que analicemos un poquito de qué se trata. Si ustedes se fijan ahí, hay una bisagra que está dibujada como un circulito acá. Esto es una bisagra. Y esto es una pieza de metal aquí, que funciona como canal. El agua está aquí encima y esto de aquí adentro es un canal. Cuando esta altura llega a cierto tamaño, no vean, esto es un arrastre, no debería estar ahí. La presión que se va a ejercer de aquí hacia allá horizontalmente va a generar un momento hacia allá alrededor de la bisagra, y el peso del agua para acá va a generar un momento para acá alrededor de la bisagra. Va a haber una altura Y en la cual la fuerza resultante hacia allá va a ser más grande, va a producir un momento más grande que el momento que produce esta fuerza hacia acá, y entonces esto se va a abrir y todo el agua se va a salir por acá. Eso es una estructura de control para mantener el nivel del canal sin que se rebalse, simplemente manteniéndolo libre, para que no haya inundaciones, por ejemplo. Entonces vamos a ver así. Dice, una estructura instalada a lo largo de un canal, esto, permite derramar el agua cuando se supera el nivel Y del agua. La placa pesa 2.500 newton por metro cuadrado. O sea, el peso es por área. De aquí a aquí mide 1,20 m, de aquí para arriba mide Y, digamos. Ahora determine el valor de la altura. Y. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que el peso del agua, ¿cuánto sería el peso del agua? Esta área, como el canal es un canal de, digamos, infinito, vamos a trabajar con 1 metro de profundidad hacia adentro de la pizarra. Entonces, 1.2 por 1 metro hacia adentro, por Y, ese sería el volumen del agua que está haciendo fuerza hacia abajo. Y acá tenemos una presión hacia allá que va a ser gamma por H, bueno, rho G Y, aplicada en un punto acá. Ahora vamos a tener una presión hacia acá, una fuerza resultante, produciendo una fuerza aquí a una altura que hace un momento para acá. Entonces, vamos a considerar un metro de longitud de canal. El peso de la placa es 2.500 newton por metro cuadrado, pero va a actuar sobre, aquí es 1.2, está mal, pero el resultado sí está bien. Por 1.2 por 1 por 2.500, esto nos va a dar 3.000 newton. ¿Actuando a dónde? Aquí. Este pedazo de placa, si produce momento, este pedazo de placa, no importa qué tan grande sea, como la fuerza pasa por la bisagra, no genera momento, no la vamos a considerar. Y entonces aquí, de aquí a acá a 0.6, hay una fuerza de 3.000 newton, ¿verdad? Por el peso de la placa. El peso del agua va a ser 1.2, que es el ancho, multiplicado por gamma, y multiplicado por Y, y multiplicado por 1. Y también esa fuerza actúa a 0.6, ¿verdad? Porque es el centroide de este volumen, a 1.6 de la bisagra de aquí para acá. La fuerza hidrostática está dada por FR, que es igual a gamma por B medios, porque B medios es la altura centroidal de esta placa, multiplicado por A por B.
IB es igual a Y y A es igual a 1 metro. Y no vamos a considerar la presión atmosférica. Entonces, la fuerza resultante es gamma por Y medios por Y por 1 metro. O sea que sería gamma por Y cuadrado entre 2 en newtons. Y se aplica a una distancia de Y tercios sobre la bisagra. ¿Por qué Y tercios? Bueno, como esto es un cuadrado, habíamos dicho que era el centroide del triángulo este. ¿Ok? Y así se hace sumatoria de momentos, ¿verdad? Ah, bueno, este es el área de la placa vista en esta dirección. Y este sería el gamma por Y, y este sería el área, y entonces aquí, por ahí estaría la fuerza. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 3000 newtons a 0.6 de aquí para acá, tenemos 1.2 gamma por Y, a 0.2 de 1 para acá, y tenemos aquí gamma por Y cuadrado entre 2 a Y tercios. Y eso lo resolvemos con la calculadora o con un software. Aquí está resuelto con método de la bisección, pero con la calculadora meten esto en una calculadora y da que Y es igual a 2.196 metros. O sea que esta altura tiene que ser 2.196 metros para que la fuerza haga que esto gire en aquella dirección. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas, todos están vivos, ¿sí? Ok. Bueno, entonces vamos a seguir. Esta con la placa vertical. Ahorita hacemos unos con la mano. Simplemente vamos a seguir aquí. Empuje hidrostático sobre superficies curvas. Voy a hacer una pausa acá. Y vamos a ir a resolver unos ejercicios aquí con la página. Si ustedes se fijan, yo les puse aquí ejercicios de presiones sobre placas sumergidas y quiero que veamos unos cuantos. Estos están en la presentación, no los voy a hacer a mano. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí. Ok. Entonces vean, para la placa mostrada determine la fuerza hidrostática, la ubicación del centroide y el centro de presión y evaluar para una altura de 3 y un ancho de 2. Entonces, si ustedes se fijan acá, esto es la placa rectangular, esto es el ancho B, esta es la altura H de la placa y tenemos una placa, está puesta exactamente en el borde de la pared. Entonces, vamos a calcular este de 2 métodos. Vamos a hacerlo por integración y vamos a hacerlo usando la fórmula y lo comparamos. Simplemente para que lo puedan ver. Ok, vamos a ver si podemos poner acá. Voy a apuntar aquí H es igual a 3 y B es igual a 2. Lo vamos a hacer así y esto es B y esto es H. Ok. ¿En mi cuaderno? Sí. Ok, entonces vamos a ver, vean. Tenemos que este es el nivel del fluido y tenemos una placa aquí que tiene esta sección transversal, ¿verdad? Esta distancia que hay de aquí a acá la llamamos H y el ancho de la placa lo llamamos B. Y esta es la fuerza resultante y aquí está el centroide. Utilizando la fórmula, ¿verdad? Habíamos encontrado que la presión centroidal, ¿verdad?, es igual a la altura centroidal multiplicado por, ¿verdad?, por gamma, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es la altura centroidal en este caso? Sería,
H medios, ¿verdad? Entonces, la presión centroidal sería, vamos a ponerlo así, rho G por H medios. ¿Estamos? Y decía que la fuerza resultante era igual ¿a qué? Era igual a la presión centroidal por el área. Y en este caso, ¿qué era la presión centroidal? Rho por G por H medios, y el área es B por H, ¿verdad? B por H. Y entonces la fuerza resultante sería Rho por G por H al cuadrado por B entre 2. ¿Estamos? Fácil, ¿verdad? ¿Y cuánto sería la altura de presión? Que era la otra pregunta que nos hacían. ¿Cuánto era la fuerza y cuánto es la altura de presión? La altura de presión, decíamos, si no vamos a tomar la presión atmosférica, ahora vamos a poner que la presión sub 0 es igual a 0, o sea, no hay. Decíamos que el centro de presión está ubicado en el centroide del área más la inercia entre el centroide del área por el área. Y entonces esto sería el centroidal, ¿verdad? Que sería B. No. B no. Sería H medios, es esto, ¿verdad? Más. ¿Y cuánto es I de una placa de esta? Sería B por H al cubo, doceavos. ¿Eso entre qué? Entre H medios multiplicado por B por H. Este 2 va por arriba, ¿va? Entonces queda sextos aquí. Entonces el YP sería igual a H medios más este con este queda, y se va este con este, se van estos dos con esto, y me queda 6, queda H sextos. ¿Ok? Y entonces aquí, si saco aquí a sextos, a 3 menos 1, ¿verdad? Por H. Y esto es igual a 2 sextos de H, que tiene que ser igual a un tercio. Está bien eso. No, más. Porque lo resté. Ya yo decía que no me había quedado mal aquí. Esto es 4 y estos 2 H tercios. Ya, claro, me tenía que dar 2 tercios, ¿verdad? Porque entonces, el centro está en H medios, pero la altura centroidal, ¿verdad? Este es C y este es P. Esto es 2 H tercios. Y la fuerza sería de presión por el área. ¿Tiene preguntas de esto? ¿Sí? No. Ok, vamos a volver a la presentación. Ok. Básicamente es lo mismo, ¿verdad? Es la misma. Ahí lo tienen, también lo hice a mano y se los escaneé y se los subí. Ok. Entonces les queda ya resuelto. Si lo hablamos con H igual 3 y B igual 2, entonces nos queda que HP es 2 metros y que, y que el centroide con respecto a X, obviamente ese no va a cambiar, ese siempre va a ser la mitad. Y la fuerza va a ser evaluado 88.290 newton. Seguimos. Ok, con respecto a este no lo voy a hacer a mano porque es básicamente lo mismo. Y después lo vamos a hacer con integrales o te los voy a dejar a ustedes de tarea para que lo resuelvan por integral. Pero es muy sencillo igual, ¿verdad? Ok, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una circunferencia. Entonces el centroide de la circunferencia está acá y el punto de presión está un poquito más abajo y esto de aquí a acá es el diámetro y en X esta es la dimensión. Entonces vamos a calcular la fuerza hidrostática, la ubicación del centroide del área, el centro de presión y evaluar con un diámetro igual 3 metros. Entonces vamos a verlo aquí.
es lo mismo, no lo voy a repetir, simplemente los mismos pasos. Encontramos la fuerza, que es igual a la presión centroidal por el área. La presión centroidal es igual a gamma por el y centroidal. Y el y centroidal sería d medios, ¿verdad? Que es la altura que hay de aquí a acá, donde está el centroide de un círculo, o sea, radio. Y el área es pi d al cuadrado cuartos. Entonces, la fuerza sería gamma d medios, que sería la presión, multiplicado por el área. Nos da que la fuerza sería gamma por pi d a la 3 octavos. Ok. ¿Cuál es la altura del centro de presión? Sería d medios, que es la distancia centroidal, o r, más el momento de inercia de una circunferencia con respecto al centroide, que sería pi por d a la 4, pi por r a la 4, pero de medios, por eso lo pongo aquí, r a la 4, entre 4, dividido entre yc, que es esto, multiplicado por el área, que es pi d al cuadrado cuartos, y aquí evaluando el de medios más d a la 4 entre d a la 3, entre 16, entre 8 por 4, nos queda que el centroide está a d medios más d octavos, y entonces haciendo factor común queda a 5 octavos del diámetro, o sea, 5 octavos es un poquito más que 4 octavos que la mitad, o sea, un poquito más abajo que la mitad. Okay. Si se evalúa con 3, entonces la fuerza sería estos newton, y la altura sería estos 1.875 metros. Si el diámetro es 3, vea que es un poquito más que 1.5, que es el centroide. Ok, este se lo voy a dejar para que ustedes lo repasen o lo vean. No me interesa tanto ese, me interesa más la placa invertida. Vean qué interesante en esto. El centroide de gravedad de una placa invertida está muy arriba y muy arriba. Y el otro centroide está muy abajo. Entonces, vamos a calcularlo con fórmula. Lo mismo, de aquí a acá hay h tercios porque ese es el centroide de un triángulo. Entonces, la presión centroidal sería gamma por h tercios, que es esta altura, y el área es BH medios. La fuerza sería B por h tercios, que es la presión, multiplicados por BH medios, que es el área, nos queda gamma por BH al cuadrado sextos. La altura de presión sería el h tercios, que es la altura del centro de gravedad o el centroide del área, más el momento de inercia de un triángulo, que es BH a la 3 entre 36, esto no importa a qué dirección tenga el triángulo, siempre es este valor, dividido entre el h tercios multiplicado por el área. Si sumamos estas dos cosas, al final nos queda h tercios más h sextos, y h tercios más h sextos es exactamente igual a h medios. O sea que en el puro centro de la altura nos va a quedar el centro de presión. Este caso podría ser engañoso, uno dice, no, está malo. Pero ¿por qué sí se siente que está bueno? Porque aquí, a pesar de que la presión es más alta, el área es muy pequeñita. Y aquí, con la presión es más pequeña, pero el área es más grande. Entonces tiende a jalar mucho el centro de gravedad para arriba y el centro de presión hacia arriba. Por eso quedan tan altos estos. ¿Ok? Este es otro ejercicio que tal vez lo podemos analizar un poquito. De estos de compuertas, que son como típicos de examen o de tarea. Tenemos una compuerta de 2 metros de ancho, o sea, hacia dentro del papel mide 2 metros y tiene un gozne en el punto B. En este punto B tiene un gozne que puede girar para acá o para allá. Si la compuerta está hecha de acero sólido y tiene un espesor de 20 milímetros, entonces determine que la fuerza total que produce el agua sobre la compuerta. Vean que el agua está llegando exactamente al gozne B. Ok, entonces aquí hay una cantidad de presión que está ejerciéndose para acá. La compuerta, por su propio peso, va a querer
caer aquí para acá, pero el agua la hace girar y la mantiene cerrada para acá. Entonces, hay que calcular la fuerza total que produce el agua en la compuerta y el centro de presión a dónde está ubicado. El centro de presión, ya sabemos que si esto es una compuerta rectangular, el centro del área está a la pura mitad y el centro de presión está a 2/3 para acá, según lo que hicimos ahora en el ejercicio de la compuerta rectangular. Y también hay que calcular la longitud L máxima, esto, para que se evite la apertura de la compuerta. ¿Ok? Si yo me paso con esta L muy largo, esto se me va a abrir, ¿verdad? Se va a pesar demasiado el concreto para acá. El concreto del acero es acero. Ok. Estos son para resolver nosotros. Entonces, voy a copiarlo aquí en el cuaderno y lo vamos a tratar de, por lo menos de plantearlo. Si no le metemos todos los números, lo vamos a medio resolver. Y con eso ya seguimos con el tema de placas curvas, que yo creo que ya estaría bien de verlo. Entonces aquí tenemos el punto A. Vamos a ver. Este ángulo de 60 grados. Y esta longitud es L. Aquí está. 1 metro. Lo que pasa es que con el acero sólido no tengo el peso del acero. ¿Alguien se sabe cuánto pesa el acero? Nadie. Vamos a ver, tenía un peso como de 2.4. Sí. Como 24. Vamos a ver. Vámonos al cuaderno. Está como desenfocado esto. No, son mis ojos. Ok. Entonces tenemos acá que tenemos el agua, tenemos una placa que mide L por un espesor de 0.20 milímetros. Vamos a suponer que el peso del acero es 2.24 veces el gamma del agua, el acero. Estos son 60 grados de inclinación y entonces vamos a calcular nada más la fuerza hidrostática acá. Si nosotros tenemos que este ángulo es 60 grados, ¿okay? Entonces tenemos aquí esto. Vamos a ver. La fuerza horizontal va a tener una fuerza resultante acá sobre esta placa rectangular. Esta altura de aquí a acá sería igual a 1 metro, ¿verdad? Por el seno de 60. 1 por seno de 60 grados, ¿cierto? Y esa sería esta altura. Y aquí tenemos el peso de esta agua, ¿no? Que este ancho, ¿cuánto sería? Esto de aquí es 1 metro por el coseno de 60. Ok, entonces vamos a calcular cuánto es la fuerza, esta fuerza. FR es igual la presión centroidal por el área. ¿Cuánto es la presión centroidal? Esta es la altura, ¿va? Esto es H. Entonces sería
vamos a ponerlo así. La presión centroidal sería gamma del agua, ¿verdad? Vamos a llamarlo gamma, por 0,5 por el seno de 60. ¿Por qué? Porque es la mitad, ¿verdad? Esto de aquí a aquí es 0,5 por el seno de 60 y esa sería la presión centroidal. Y el área, ¿a qué sería igual? Para adentro, no importa, ¿verdad? Porque la placa no tenía dimensiones, no me acuerdo. Déjenme ver. Dos metros de ancho. Ok, entonces son 2 metros. Hacia adentro tiene 2 metros, entonces el área sería 2 por 1 seno de 60 grados. Entonces la fuerza resultante sería igual a gamma por 0,5 seno de 60 por 2 seno de 60. Entonces la fuerza resultante sería igual, usamos la calculadora, y 0,5 seno de 60 por 2 y por. O sea que la fuerza resultante sería 0,75 gamma. Vean a ver si está bien esto. Seno 60 por seno 60 por 0,5, a mí me da esto. 0,75 gamma del agua. Ok, el brazo. Vean que me interesa el brazo de aquí para acá, o sea, sería 1/3, ¿cierto? De aquí a acá para hacer el momento. Entonces, el YP sería igual a H tercios, que sería a 1/3 por seno de 60. No, este sería, sí, porque era 1/3. Ya lo sabíamos de la placa cuadrada, del rectangular. Ok. Ahora vamos a calcular cuánto es este peso W. W sería el ancho por la altura, entre 2 sería esta área, por 2 metros para adentro. Entonces sería 2 por el ancho. El ancho dijimos que es 1 coseno de 60 multiplicado por 1 por el seno de 60. Y como es un triángulo, entre 2, este se va con este. Y, perdón, me faltaba la densidad. Ese sería el peso de esto. 60 coseno, 60 seno. Esto va a pesar 0,433 gamma. Ok, ¿qué nos falta? Averiguar a qué distancia está aplicado esto de aquí para acá. Esta distancia de aquí a aquí sería 1/3 de esto. No, 2/3. Sería 2 coseno de 60 entre 3. O sea, esta distancia en X sería 2 coseno de 60 tercios. Esto es igual, bueno, aquí lo tengo sin evaluar. Dejémoslo así, ahora hacemos la... Profe, ¿ese Sí, YP está medido desde el fondo o desde la superficie? YP Sí. está medido desde abajo. Sí, Ah, es ok. 2, ¿verdad? Sí, me equivoqué. Sería aquí 2, de arriba para abajo, ¿verdad? Ah, Ah, no, ok, no, ok. de arriba para abajo es lo que nos interesa, porque es esta distancia que hace el momento aquí. Vamos a hacer momento con respecto a B. Sí, yo creí que lo iba a hacer momentos con respecto a A, por eso lo puse 1/3, pero tiene usted razón, es 2/3.
Ok, entonces hacemos sumatoria de momentos con respecto a B, ¿verdad? Vamos a poner que lo positivo va para acá. ¿Qué nos falta? No, nos falta otro peso. Este es el peso del agua, ¿verdad? Y nos falta el peso de esta placa, de esta barra. Bueno, de este pedazo de placa, que sería el peso del acero o de la barra, que sería igual. Serían 20 milímetros, ¿verdad? 20 milímetros serían 0.02 multiplicado por L, que es la longitud, ¿verdad? ¿Cierto? Multiplicado por 2, que es la dimensión hacia adentro. Y esto multiplicado por el peso, que sería 24 veces el gamma del agua que estamos usando. Entonces el peso de la barra sería por 48, 0,96 gamma por L. Ok, ese sería el peso de la barra. ¿Y a qué distancia está? Está a una distancia de aquí al centro de acá, ¿verdad? Esta distancia. ¿Cuánto es esta distancia? Sería L medios multiplicado por el coseno de 60, ¿cierto? Esta distancia en X, de aquí a aquí. Y ahora sí, si hagamos sumatoria de momentos, voy a hacer un croquis aquí otra vez para que quede más claro. No hagamos caso a esto. Tenemos, aquí está la barra. Ya empecé mal. Tenemos el punto B, tenemos la barra, tenemos el peso de la barra, tenemos aquí el peso del agua y tenemos aquí, no, perdón. Este es el punto B, este es el punto A. Tenemos aquí el peso del agua y aquí tenemos la fuerza hidrostática lateral, ¿ok? Entonces, esto hace un momento para acá, y este momento para acá, y este momento para acá. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que para acá es positivo, si hacemos sumatoria de momentos con respecto a B, igual 0, positivo para acá, tenemos W de la barra multiplicado por este ancho, que es L medios por el coseno de 60. ¿Ok? Eso es positivo. Ahora, menos W del agua por de aquí a aquí, que sería 2/3 de coseno de zeta, de coseno de 60 en metros, ¿verdad? Y menos la fuerza, pues la resultante era R, ¿sí? R. Multiplicado por esta distancia de aquí a aquí, que era por 2/3 del seno de 60. Esto es igual, estamos igual a 0. Y aquí ya nada más es de despejar, ¿verdad? L. Porque todo está en términos, y esto quedó en términos de L, pasamos a despejar. Yo creo que lo voy a dejar aquí para que ustedes lo despejan esto y después evalúan todos estos valores. Como todo está en términos de gama del agua, todos los gamas del agua se van a cancelar y van a quedar solo las direcciones. No sé si queda claro aquí hasta dónde llegamos. Solo falta evaluar esto y despejar.
para seguir con la clase. ¿Sí? Sí, está claro. Está queda claro, ¿verdad? Ya era fácil calcular así son la mayoría de los ejercicios, digamos, como que hay una dimensión que falta o calcular cuánto sería la fuerza entonces, o cuánto es la distancia, o cuánto es el tamaño, etcétera. Entonces, si todo les parece bien, lo completamos. Es más, termínenlo y me mandan una foto. Y cuando me manden la foto, ahí los voy tomando en cuenta, los consideraré para que entren a nuestro reino. Digo, estoy muy de Semana Santa. Ok. Seguimos con este porque me interesa ver este tema. ¿Qué pasa si las placas no son rectas, sino que más bien son curvas? Resulta que si la placa es curva, encontrar la fuerza es un poquillo más complicado porque requiere integrar fuerzas que van cambiando de dirección. No sé si se lo imaginan. ¿Ok? Veamos aquí. Si tenemos una superficie curva como esta, siempre las presiones, yo les había dicho, ¿verdad? Siempre las presiones son perpendiculares. Entonces, aquí las presiones van cambiando de dirección. Vienen aquí horizontales y comienzan a hacer como hacia arriba. Después otra vez medios horizontales y hacia arriba. Y terminan aquí hacia arriba. No sé si lo ven. Entonces la integración de cosas que van cambiando de dirección, tenemos que tomar en cuenta aquello del producto del vector normal y todo el asunto a lo largo de una curva. Entonces son integrales de línea o integrales de superficie. Eso es un poco complicado. Sin embargo, la mejor forma de hacer esto es dividir esto en componentes verticales y componentes horizontales. Entonces, todas las verticales las tomamos en cuenta en una sumatoria y todas las horizontales en otra, y ya no hay que integrar cosas que van cambiando de dirección, sino más bien cosas que van cambiando de valor nada más. Las componentes en X y Y van cambiando de valor, pero no van cambiando de dirección. La dirección, hacemos una integral en Y o una integral en X. Entonces, lo más interesante aquí es hacer un diagrama de cuerpo libre de la figura para calcular cuál es la presión aquí resultante, o para acá, resultante de esta curva. Yo lo que hago es un diagrama de cuerpo libre así. Y resulta que esta cosa de aquí tiene una presión muy, muy estable porque todo depende de una altura. ¿Sí? Y todo esto aquí tiene una presión que va aumentando de aquí para acá en forma lineal. Entonces yo podría calcularle la presión que hay de este lado y el peso que hay de este lado sobre esta área línea recta y esta línea recta, y eso tiene que ser igual a lo que hay del otro lado curvo. Entonces nunca analizo lo curvo, siempre analizo el diagrama de cuerpo libre y me voy para las partes donde dicen los cortes. No sé si les queda claro ese concepto. ¿Sí? Y después que tengo la componente en X y la componente en Y, entonces con esas dos componentes obtengo la fuerza resultante en la dirección inclinada que vaya a resultar, dependiendo de la forma del objeto. ¿Estamos? No los oigo, ok. Entonces ven, si yo agarro este diagrama cuerpo libre, yo puedo calcular esta fuerza en Y, que es muy fácil. ¿Por qué? Porque es esta área que yo la acabo de cortar. Y esta área tiene que equilibrarse con todas estas componentes que van hacia arriba acá. Entonces analizo esta. Por descarte, yo sé que todo esto tiene que ser igual a esto, más el peso de esto. O sea que la fuerza que va hacia arriba, aquí, la resultante, esta es la resultante total. Esta vertical tiene que ser igual al peso que va para abajo, más el bloque que va para abajo, tiene que compensarse aquí para arriba. Y lo mismo pasa de este lado. Todo esto que va aquí con formas lo puedo representar como una horizontal que tiene que equilibrarse con este otro lado que es más fácil de calcular. Entonces, si calculo este, tiene que ser igual a lo que hay desde este otro lado, no importando que la forma sea tan complicada. Después, la resultante la obtengo sumando la vertical más la horizontal. Utilizando el principio de acción y reacción, es básicamente, o sea, la ley de Newton. ¿Sí? Ok. Y ahora sí, ¿cómo se hace esto? Uy, ¿qué pasó? No quiso. Ok.
Entonces, ¿cuál es la componente horizontal? La fuerza horizontal es igual a Fx, o sea que esta fuerza horizontal que está acá es igual a esta fuerza Fx, y ya esto es una placa vertical, que lo podemos calcular. Si fuera cuadrado, entonces esto está a 1/3 de altura y la altura media es 1/2. Esto es muy fácil de calcular, esta fuerza horizontal por equilibrio. Y esto sería igual, ya lo habíamos visto, a ρ por G por el S más el B medios por el área, ¿verdad? Que esto es H por el área. Y la componente vertical, ¿de qué sería igual? La fuerza vertical sería esta fuerza, que es producto de la sumatoria de toda esta presión hacia abajo, más el peso de este líquido que va hacia abajo. Entonces el peso del líquido más la fuerza hacia abajo tienen que ser igual a la componente vertical que va hacia arriba. Y eso es todo. La fuerza hidrostática resultante y el ángulo de aplicación, que siempre es importante, los obtenemos por Pitágoras, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas y la tangente del ángulo es igual a la vertical entre la horizontal. Y hay que tomar en cuenta el signo del peso. Esto es un caso al revés, digamos. En este caso, el peso va para abajo, la fuerza vertical va para arriba, y entonces aquí la presión que hay en esta cara sería esta menos esta, ¿verdad? Aquí están sumadas porque aquí van en la misma dirección, y aquí van una menos la otra porque van en diferentes direcciones, dependiendo de qué, dependiendo de la forma del ejercicio. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Ahora, Profe, perdón. sí, 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 sí. Me gusta Nada cuando más, preguntas. nada más tengo una consulta de cómo saber dónde ubicar la fuerza resultante, digamos, dependiendo del objeto. Bueno, la forma, más bien. ¿Dónde? La resultante. Exacto, ajá. Ok, la resultante siempre es donde queremos calcular la fuerza. O sea, en este caso, digamos, en el ejercicio de arriba, la placa era una cosa así. El fluido está aquí y hace fuerza para acá, o sea que la presión se siente, que siente la pared, digamos, es esta al contrario. No, no, En entiendo este, eso, pero lo que me refiero, digamos que en ese caso es muy fácil porque es simétrica, pero si no la fuera, digamos, ¿cómo sé exactamente? Tendría que encontrar el centroide de la placa, no, no, digamos. habría que hacer sumatoria de momentos. Digamos, aquí en este caso, para encontrar dónde está esto, yo tendría que hacer sumatoria de momentos, digamos, con respecto a A o con respecto a C o con lo que Ah, sea. ok, ok. Y Listo, hago entiendo. esta fuerza por esta distancia más esta fuerza por esta distancia tiene que ser igual a esta por esta distancia. Y esta otra fuerza y la otra fuerza, o sea, tomando en cuenta todas, ¿verdad? Con respecto Ok, a ok, A, listo. esta por esta distancia, esta por esta distancia. Y la resultante sería esta. O si la quiere por componentes, la en Y por esta distancia y la de X por esta distancia. Ok, entiendo. Listo, gracias. Sí, sí. Y ya usted tenía el ángulo, ¿verdad? Porque este ángulo estaba ahí calculado. Van a ver que no es tan complicado, se hace más bien más fácil de la cuenta, porque ahora les voy a pasar un truco interesante. Ok, esto está como metido aquí simplemente para recordarles. Imagínense que esto es como una cáscara ahí, como una superficie que está metida dentro de un fluido. Ya esto no es una superficie de curva tan simétrica como esas que estamos viendo, sino que es cualquier cosa. Si ustedes se fijan en esta esquina y yo la proyecto hacia arriba y esta esquina la proyecto hacia arriba, yo aquí estoy definiendo un volumen, ¿sí? ¿Lo ven? Todo este volumen que está aquí encima, ¿verdad? Es un fluido que está contenido por encima de la placa. La presión que siente la placa tiene que ver con ese volumen que tiene encima. Y es así, la componente vertical para una superficie curva, o sea, la componente vertical de la fuerza de presión para una superficie curva tridimensional se puede obtener integrando sobre toda la superficie curva la componente de presión vertical, o sea, todas estas presiones verticales integradas en toda esta superficie utilizando este diferencial de área y multiplicando el producto punto, ¿verdad? De la presión para obtener todas hacia arriba.
Entonces la fuerza vertical es la integral de la P, que es la presión, por el coseno del ángulo para obtener la componente vertical, multiplicado por el diferencial de área. Y si yo integro eso, al final, ¿qué voy a obtener? Como P por coseno del agua es la componente vertical, eso es igual a H, ¿cierto? Entonces, recordando que la presión es igual a ρ por G por H, o sea, gamma por H, y que coseno de zeta por dA es el dA, es tan simple como que la fuerza vertical es gamma por H dA. O sea que gamma por el volumen. Porque H por dA es la integral de H dA es el volumen, ¿cierto? O sea que la fuerza vertical es gamma por el volumen. O sea que lo que nos interesa calcular sobre una superficie tridimensional es el volumen que está sobre, el volumen de agua que está sobre la superficie sumergida. Y eso es todo. Entonces queda como corolario de que es tan fácil calcular la fuerza y el empuje vertical como calcular el área del volumen de lo que el volumen de lo que está encima. Ok, este es un ejercicio que se las trae. Y lo voy a ver aquí. Yo sé que me van a pedir que lo veamos en el cuaderno. Este es el que al que quería llegar, porque es muy importante entender el principio de Arquímedes y la otra ecuación el otro principio de Pascal para poder hacer este ejercicio. Vamos a ver cómo les explico. Digamos que estos son como, imagínense como un chancho, no sé si los han visto, cerdos les dicen para contener líquidos para que no se derramen cuando se riegan petróleo en el agua. No sé si lo han visto, unas cosas que flotan ahí, que no dejan que. Imagínense que esto es un cilindro ahí largo, no nos importa cuánto, y el radio es de 2 metros, y él está flotando ahí, y está tocando exactamente este borde de esta pared. Si él no estuviera, toda esta agua se iría aquí para allá, ¿verdad? Entonces, esta cosa está flotando ahí, y entonces determinar cuál es el peso de este cilindro para que esté en esa posición, y cuál es la fuerza ejercida sobre la pared, aquí, en este punto, por unidad de longitud. O sea que para adentro vamos a calcular 1 metro. Ok, entonces, para que esto esté flotando, la fuerza que hay hacia abajo, o sea, el peso de él más la fuerza hidrostática hacia abajo tiene que ser igual a la fuerza que hay hacia arriba, ¿cierto? Ok, entonces vamos a ver. Vean que este lo dice a mano y se lo dice así a la carrera, pero ahorita lo analizamos. Vamos a descomponer esto de 2 formas. Si ustedes se fijan, ¿cuál va a ser la fuerza que hay aquí hacia arriba? Serían 2 cosas. Sería, imagínense todo esto lleno de agua, ¿cierto? Si este cilindro no estuviera, el agua pasaría para acá. O sea que la presión que hay aquí, y aquí, y aquí, y aquí, o sea, sobre toda esta cara, es la presión tomando en cuenta como que este es el 0, ¿cierto? O sea, no importa que aquí no haya agua, la presión aquí es como si la estuviera considerando. Entonces, si ustedes se fijan en este volumen que está aquí, toda la fuerza de presión que va hacia arriba para acá, vertical, es igual al volumen de fluido que hay encima. Y estoy tomando en cuenta esto. ¿Por qué? Porque es como si estuviera. O sea, ahorita les digo qué es lo que tenemos que analizar. Entonces, tomando en cuenta esto que vimos acá ahora, la fuerza vertical es igual a gamma por el volumen. ¿Ok? En este caso, esto es todo el volumen, porque esto es lo que hubiera tenido de agua si es que no estuviera atravesado esto, ¿cierto? Entonces, imagínense el volumen de control aquí, un pedacito de agua, esto. Toda me produce una presión sobre esta cara. ¿Ok? Y esto mide de aquí a aquí R, de aquí a aquí R, de aquí a aquí R. Entonces es un cuadrado de R por R más R por R. Y aquí tenemos una semicircunferencia de radio R. ¿Lo ven aquí? R por R y una semicircunferencia de radio R. Y además tengo que considerar que esta agua que sí existe de este lado va para abajo. Esto pesa.
Entonces yo tengo aquí que esto es una fuerza que va para arriba y esto es una fuerza que va hacia abajo. Entonces tengo dos cosas que están actuando sobre esta cara. Sobre todo esta cara está actuando la presión que va para arriba, que se debe a gamma y todo este volumen. ¿Ok? Y además tengo que tomar en cuenta que esta esquinita de agua va para abajo, que es esta esquinita. Entonces, esas dos cosas sumadas, ¿verdad? Esta más esto tiene que ser igual a la fuerza vertical. O sea que la fuerza vertical es esto, ¿verdad? Que sería esta cosa, multiplicada por 2 metros, por 1 metro de profundidad, por gamma. Y menos la fuerza que va hacia abajo. O sea que la fuerza vertical realmente, ¿verdad? Es la fuerza vertical menos el peso, que sería estas dos cosas. Si yo lo analizo y lo evalúo, porque aquí dijeron que este es radio 2, entonces si aquí yo evalúo que este radio 2 y lo pongo aquí como 2 y aquí 2 y aquí 2, me queda que la fuerza vertical es 2pi menos 8, esa es esta parte, evaluada en 2, menos 4 menos pi, que es esta otra parte, evaluada en 2, y me queda que la fuerza en Y es 3pi menos 4 multiplicado por gamma. O sea que la fuerza vertical aquí es 132 kilonewton hacia arriba. Estamos ahí con eso. Entonces, ¿cuánto tiene que pesar el cilindro? Si yo tengo para arriba una fuerza de 132 kilonewton, el cilindro tiene que pesar 132 kilonewton para que se equilibre con la fuerza hidrostática que va hacia arriba. Si fuera menos, flotaría y se iría para arriba. Si fuera más, se hundiría, ¿verdad? Entonces, para que esté en ese punto de equilibrio, esta presión menos esta presión que va hacia arriba menos este triangulito que va para abajo, tienen que ser igual al peso del cilindro. No sé si tienen preguntas. Yo sé que este les va a quedar dando vueltas en la cabeza. Espero que para la próxima lección tengan dudas y lo vuelvo a explicar y lo vuelvo a hacer a mano, porque hay muchas formas de hacer esto. Okay. Pero a mí me gusta más esa, de imaginarme que aquí está todo el volumen de agua y después quitarle esto que va para abajo. Si aquí hubiera estado también esta otra esquina, también la tendría que haber sumado para abajo, pero como no está, no la sumo para abajo. Okay. La fuerza lateral es muy fácil, ¿verdad? Y aquí yo tengo un triángulo así, que es este, ¿verdad? Completo, me faltaron las flechitas. Y del otro lado tengo el triángulo, pero de aquí para abajo, o sea, solamente esta parte del triángulo. Entonces, esto más esto, este es con sentido contrario, tiene que ser igual, entonces, a la fuerza lateral. Entonces, aquí yo tengo que la fuerza lateral sería pi por r, perdón, gamma r medios, ¿verdad? Porque es esta altura, solo me queda. Como esto es igual a esto, estos dos se cancelan. Y aquí no tengo esto, entonces me queda solo este triangulito. No sé si se lo imaginan, ¿sí? Pues solo me queda este triangulito. De aquí a aquí hay r porque es de aquí a acá. Y de aquí a acá es gamma por h, pero h es r, ¿verdad? Entonces esto por esto, entre 2 sería la fuerza por gamma. Entonces me queda que la fuerza es gamma 4 medios, sería 2 gamma. Y si lo evalúo, me queda que la fuerza lateral es 19.6 kilonewton. O sea que están aplicándose en esta dirección. Ok, yo sé que estaba un poquillo duro este. Vamos a hacer otros cuando hagamos práctica. ¿Preguntas? Me devuelvo. ¿Sienten raro porque esta figura está completa y aquí no? Lo podemos ver desde otra forma. Sí, la verdad, sí es raro por qué está completo el cuadrado arriba. O sea, ¿por qué imaginar que está completo y no solo la cuñita? Ok, voy a ponérselos, se lo voy a poner matemáticamente, se lo voy a dibujar de otra forma. Ok, vean. Tenemos esto, tenemos que aquí está la esfera y entonces yo necesito calcular la presión aquí. El agua llega hasta acá. Ok, entonces voy a analizar esta otra parte. ¿Sí? Vean que en el caso anterior, yo agarré esta parte y voy a calcular la presión en esta cara.
En esto voy a agarrar esta agua y voy a calcular la presión en la cara contraria. Es lo mismo, ¿verdad? Es la misma presión, está en equilibrio. ¿Sí o no? Sí. Pero también esto está empujando para abajo. Este volumen de aquí va para abajo, ¿cierto? Y este volumen, y aquí está la fuerza vertical. Esta es la fuerza vertical, este es el peso 2 del agua, y este es el peso 1 de esta otra agua que está aquí. Esas son todas las fuerzas que hay. ¿Sí? Y esta es la fuerza que ando buscando. La fuerza, yo creo que era al revés, esta de FY, esta de F, no importa. Ok, ¿cómo calculo esta? ¿Cómo calculo esto? ¿A qué es igual esto? A esto menos esto. Sí. ¿Sí? O sea, vean, a todo esto le quito esto. ¿Y esto qué es? Lo que yo dije al principio. O sea, que yo puedo usar solo este o todo un cuadrado, porque esta fuerza de aquí vertical es este cuadrado. Y esta fuerza de aquí sería este cuadrado menos esto, o sea, sería esto. No sé si ven que esto de aquí es igual. Voy a ponerlo así, que lo hice muy grande, no me cabe. Matemáticamente es igual, lo voy a poner en chiquitito. Sería el cuadrado, ¿verdad? Menos esto es igual a esto. Entonces yo uso este o uso este, porque esta fuerza que está aquí es esta. Vean que yo cuando uso este ya no uso esta. ¿Lo ven? Esta es solamente el peso hacia abajo de esto. ¿Sí? Y en este caso estoy usando una que va para arriba de todo el cuadrado menos esta que va hacia abajo. ¿Qué me queda? Esta menos esta que es igual a esta. Es lo mismo. Repase geometría. Y además a eso tengo que sumarle esto porque sigo para abajo, esta sí es aparte. Esta forma es de la hidrostática, simplemente es esta presión aquí. ¿Cómo calculo la presión aquí? Con el agua que hay arriba o con el agua que hay abajo. El agua que hay abajo, ¿qué es? Este cuadrado menos esto. ¿Sí? Va de nuevo. Yo sé que los estoy ayudando. Ok. Yo digo que esta figura, solo el peso para abajo y solo el peso para arriba, entonces a esta la llamo W y a esta la llamo fuerza vertical. ¿Ok? Si quiero hacer con el otro lado, esta figura, esta es una fuerza en Y, esta es la fuerza vertical y esto es una W que va para abajo. Esto es igual a tener esto, que es la fuerza en Y, menos esto que es W. ¿Lo ven? Esto es igual a ¿qué? A FV. ¿Y FV qué es esto menos esto? ¿Sí? Sí. Ya lo ven. Bueno, ahí está quedando grabado, es geometría, o sea, lo puedo calcular así o lo puedo calcular así, pero a mí no me gusta esta figura, esta es muy fea de calcular. Es más fácil calcular esta, es un medio círculo más un cuadrado, en cambio esta es un cuadrado grande menos un cuadradito menos o sea, es más matemática esta. ¿Ok? O más cálculos esta. Entonces me voy por el otro lado. Asumo que esto, o sea, matemáticamente, ¿verdad? Esto y esto y esto. Y además, tengo que tomar en cuenta que esta está llena. Si el otro lado estuviera lleno, te hubiera tomado también esta otra, pero no está llena porque se regó, digamos. Pero la presión es la misma. La presión de aquí a aquí
es la misma que hay de aquí a aquí, porque tiene que cerrar. Es un asunto de presiones, no es un asunto que tiene que ver con eso que dijimos ahora, de que la fuerza vertical depende del volumen de agua, esté o no esté. ¿Qué pasa si hubiera estado hueco? Imagínense que esto sea así y tenga nada más relleno acá. ¿Cuál es la fuerza del agua? Imagínense que esto es un barco así. ¿Cuál es la fuerza del agua hacia arriba? ¿Depende de la forma que tenga esto? No, depende de que esto llegue hasta aquí y imaginariamente la presión es la misma de este lado que de este. O sea que de aquí a aquí la presión es la misma, de aquí a aquí la presión es la misma, de aquí a aquí la presión es la misma. Aunque esté hueco, no. Aunque haya agua, no. Aquí la fuerza que va para arriba depende de qué? De esta altura. Aunque esté vacío, ¿no? Acá. Y eso les queda claro. Ese siempre ha sido un asunto complicado a la hora de hacer los ejercicios, pero siempre es bueno analizarlo para poderlo ver. Aquí les dejo este ejercicio que lo puse por esa polémica. Toño lo resuelve un poquillo diferente. A mí me parece que lo hace demasiado complicado. Toño dice, este triángulo va para abajo, este triángulo va para abajo, este triangulito va para abajo. Además, aquí hay una presión para arriba, aquí hay una presión para arriba, aquí hay una presión para arriba y hace un montón de cuadritos y al final, matemáticamente, los números son los mismos. Es esto. La idea es que tratemos de entender de que la presión que hay sobre esto depende del volumen de agua desalojado, no el volumen de agua que hay encima, sino el desalojado. ¿Cuánta agua tuve que desalojar para que esta curva llegara hasta allá abajo? Esta. Y ahora, como esto es curva aquí, aquí se volvió a meter agua. Entonces, esta agua que se volvió a meter aquí también va para abajo. Entonces, la que logró que esto llegara abajo es una presión. Y esta otra está también ayudando encima. Y aquí, no, como no hay agua, esta no ayuda a nada. No sé si queda clara la explicación así. O los confundí más. Está claro, profe. Muchas gracias. Ok. La ventaja es que ahora les va a quedar ahí y pueden venir y ver creí que era mi cuaderno, ver esta cosa tantas veces como quieran. Que ya vamos a terminar. Una cosa interesante de las superficies curvas, cuando son curvas de un arco circular, como por ejemplo esa media circunferencia que hay ahí, o un cuarto de círculo, o lo que sea, la resultante siempre pasa por el centro de la curva, o sea, por donde pone uno la punta del compás. Entonces no hay que calcular mucho. Si usted tiene un arco de círculo, a la hora de calcular por dónde pasa la fuerza, usted sabe que pasa por el punto del centro del arco, el centropunto que llaman en construcción. ¿Queda claro eso, sí? Que no importa que esta es chiquitita, esta es más grande, esta más grande, esta más grande, esta más grande, esta más grande, la sumatoria va a pasar por el centro, nunca se va a desviar. La resultante, entonces, ustedes aquí calculan la fuerza horizontal, calculan la fuerza vertical y ya saben qué pasa por aquí, por O. Nada, lo único que nos quedaría es calcular cuál es el ángulo de inclinación, nada más, porque el punto donde pasa es exactamente por el centro de la curvatura. Y esa era la otra de las cosas. Ahora, para terminar, creo que esto es lo último. Fluidos de múltiples densidades van a tener diferentes inclinaciones en la curva, o en la recta esta, de cambio de presión. Esta densidad hace que, esto es gamma, ¿verdad? ¿Qué tan inclinado? Gamma es la pendiente de esta recta. Entre más denso, o entre más gamma sea más grande, esta cosa se va haciendo más inclinada y más inclinada. Entonces, cuando tenemos dos líquidos, como por ejemplo aceite y agua, entonces a medida que voy cambiando de medio, en el punto de cambio de medio, los dos son iguales, la misma presión, pero de ahí cambia la curvatura. Pero todas las matemáticas siguen siendo iguales. Entonces, si tuvieran varios líquidos y les piden calcular presiones, lo único que tienen que tener cuidado es que de aquí a acá utilizan un gamma y de aquí a acá utilizan otro gamma, de forma que esto va teniendo diferentes pendientes. ¿Ok? Y entonces ya queda este ejercicio, digamos, como final ya de la lección de hoy. Y nos van a sobrar unos minutos para discutir cosas. ¿Qué pasaría si tenemos un cilindro acá funcionando como compuerta? Digamos, esta es una compuerta que está cerrada por el peso del cilindro acá.
a medida que el nivel del agua llega hasta cierto punto, la presión lateral aquí va a producir una fuerza de empuje resultante, que es una parte horizontal dependiendo de toda esta presión y una parte vertical dependiendo de la fuerza de empuje de este líquido que está de este lado. Sabemos que no importa qué, la fuerza resultante, como esto es una circunferencia, va a pasar por el centro de la curvatura. Entonces, si el cilindro sólido mide 0.8 de radio y sirve de compuerta y abre cuando la altura de aquí a, no, perdón, desde el piso hasta acá es 5 metros, sabiendo que de aquí para acá es 0.8, o sea que de aquí para acá hay 4.2, entonces si en ese momento abre, hay que determinar cuál es la fuerza resultante sobre el cilindro y cuál es el peso del cilindro por unidad de longitud. Este es el peso del cilindro y cuál es la fuerza resultante. Acá, dirección y magnitud. Entonces, lo vamos a ver así. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un poquito de agua aquí abajo. Aquí abajo tengo una fuerza que va hacia arriba, la fuerza resultante. Y tengo el peso del agua que va para abajo. Esas son las dos cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el peso del agua de esta fuerza resultante de aquí para arriba? Es como si yo hubiera desalojado toda esta agua. No sé si se lo imaginan. Como si yo hubiera desalojado todo esto. Que es igual a la presión que hay aquí menos este triángulo. Este cuarto sector, perdón. Es lo mismo, lo pueden calcular como este cuarto sector y en equilibrio con esta fuerza hacia arriba, o no tomar en cuenta el cuarto sector y solamente esta cantidad de fluido desalojado. Es básicamente lo mismo. ¿Ok? Entonces tengo una fuerza que va para arriba y un W que va para abajo, y aquí al lado tengo una fuerza que va horizontal desde aquí para abajo, 2.8 centímetros de aquí para abajo, tomando en cuenta que esto inicia aquí a 5 metros con 4.2 de aquí a acá. Entonces tenemos que la fuerza horizontal, que es la Fx, sería la presión promedio multiplicado por el área. ¿Qué es la presión promedio? Rho por G por el H centroidal multiplicado por el área. El H centroidal sería S, que es 4.2, más 0.8 medios, o sea, más 0.4, sería 4.6, ¿verdad? Y eso multiplicado por el área. Entonces la fuerza horizontal sería Rho por G por 4.2 más 0.8 entre 2 multiplicado por la profundidad, ¿verdad? Que por la altura, para calcular el área, 1 metro hacia adentro por 0.8, que es la altura, esta altura 0.8 y 0.1 hacia adentro es el área. Entonces me queda que la fuerza horizontal es 36.1 kilonewton. La fuerza vertical sería la fuerza promedio por el área, esa sería la fuerza Y, esta de aquí abajo, que sería Rho por G por H por A, que sería el Rho por G por la altura inferior, o sea, los 5 metros, multiplicado por el área. O sea que la fuerza que va hacia arriba, esta Fy, sería, lo estoy calculando como base Toña, en todo caso, los 1000 por 9.81 por los 5 metros de altura, que ese es el H, multiplicado por el área, que es 0.8 por 0.1, me da que Fy es 39.2. A eso tengo que restarle esta agua que pesa un poco. El peso del agua sería M por G, ¿verdad? Rho por G por V, y sería, esto sería esta área. Vean que para calcular esta área, ¿qué tuve que hacer? Agarrar todo este rectángulo y restarle, perdón, todo este rectángulo, ¿sí? Y restarle, o mejor dicho, todo este rectángulo aquí, y restarle este cuarto de círculo. Entonces es R cuadrado menos pi R cuadrado cuartos por 1 metro. O sea, esto sería este volumen. Por lo tanto, aquí tenemos que me lo tapó esta cosa.
Entonces me queda que el peso son 1000 kilogramos por 9.81 por 0.8 al cuadrado por 1 menos pi cuartos por 1 metro. O sea que ese peso es 1.3 kilonewton, 39.2 menos 1.3 kilonewtons. La fuerza vertical sería 37.9 kilonewtons. Ya tenemos las fuerzas vertical y horizontal. La resultante, ¿cómo sería? La resultante sería, usando Pitágoras, la raíz cuadrada de los cuadrados. Me da que la fuerza resultante es 52.3. Y la dirección del ángulo sería el vertical entre el horizontal, 37 entre 36.1 a 1.05. O sea que el ángulo es 46.4 grados. Ok, si hubiera sido unos 45, ¿verdad? Muy cerca de 45. Y para encontrar el peso del cilindro hay que hacer sumatoria de momentos con respecto a A. Si hacemos sumatoria de momentos con respecto a A, tenemos la fuerza resultante multiplicada por R seno del ángulo, que sería esta distancia de aquí, ¿verdad? Esta distancia de aquí es R por el seno del ángulo, multiplicado por esta fuerza, haciendo momento en este punto, tiene que ser igual al peso del cilindro multiplicado por 0.8. Y entonces aquí despejamos que el peso del cilindro es FR entre el seno de zeta, porque todo se cancela, y queda que el peso del cilindro es 37.9 kilonewton. Y es así de fácil. Ven que cuando un objeto es curvo, es mejor utilizar el concepto de que esto pasa por el centroide a la hora de hacer los cálculos. Y nos queda esto de esfuerzos de tensión en tubería. Esto es muy simple, no va a tener gran problema. Y aquí, a partir de aquí vamos a continuar la próxima